autoridad, habla con tanta seguridad, y por eso Pablo extiende su mano para comenzar a exponerle al rey Agripa aquello que él es. Y miren que él está hablando acerca de lo que era él como un hombre judío y fariseo. Como él tenía la autorización de los sacerdotes del Sanedrín para perseguir a la iglesia. Como él comenzó a perseguir a los creyentes de ese momento. Como él los ponía en cárceles, los hacía prisioneros. No le dice específicamente la palabra, pero también los torturaba. E incluso cuando los iban a asesinar, dice la Escritura y dice el mismo Pablo, yo daba mi voto. Luego, es algo que él está tomando como su defensa. Él está diciendo, yo era así. Estos hombres que me están acusando, estos judíos que me están acusando, ellos conocen muy bien quién era yo. Y por eso le dice, Rey Agripa, si quiere pregúntales, ¿quién era yo? Yo también era fariseo. Yo también participaba de todo esto que estos hombres están participando ahora en contra mía. Es decir, Pablo no era desconocido ante los judíos. Pablo no era desconocido que él, o nadie pues desconocía que él defendía la ley judía y lo hacía de una manera vehemente, hasta el punto de permitir que varios fueran asesinados. Bien, ¿por qué entra el rey Agripa? ¿Por qué la palabra es tan específica en que Pablo está hablando delante de este rey Agripa? Bien, más allá de que el rey fuera en ese momento una autoridad política, porque eso era el rey Agripa, una autoridad política, Dios estaba colocando a Pablo delante de un rey para cumplir lo que antes había dicho el Señor en Hechos capítulo 9, versículo 15. Si quieren vamos allá, Hechos capítulo 9, y vamos a recordar lo que el Señor habla en ese momento. Dice la Escritura, Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En ese momento, en el contexto, Dios le estaba hablando a Simón para que fuera a atender a Pablo. ¿Por qué Simón no quería? Pues porque él conocía quién era Pablo. Pero Pablo ya había tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Simón tenía miedo y el Señor dice, no Señor, vaya, vaya porque yo he escogido a este para que vaya en presencia de gentiles y de reyes. Y miren que en este momento Pablo está ante un rey, ante el rey Agripa, Herodes Agripa. Luego, lo que Dios promete se cumple. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios, a Él nada lo toma de sorpresa. Todo el plan perfecto de su salvación, todo el plan perfecto que el Señor tiene para su iglesia, hoy se sigue cumpliendo. Puede que a veces no lo veamos. Puede que a veces veamos situaciones que nos hacen pensar que su iglesia se va a terminar. Y creo que nosotros lo vivimos hace poco. ¿Cómo pensábamos que nuestra comunidad se iba a terminar? Pero hoy estamos acá, porque ese no era el propósito de Dios. Bien. Ese juicio, que humanamente lo vemos como un juicio injusto, realmente Dios lo estaba usando como una forma en que Pablo fuera a llevar ese mensaje a donde realmente tenía que llevarlo. Y miren que está usando la presencia de Pablo ante un rey para que finalmente ese propósito se cumpla. Como Pablo ya está comenzando a hablar en esas esferas de poder que había en ese momento en Jerusalén. Y uno se pone a pensar hoy en día, ¿qué tan fácil es para alguno de nosotros, de los que estamos aquí, ir a hablar al despacho presidencial y hablarle al presidente acerca de Dios? Creo que para nosotros es difícil. Y creo que para Pablo, un hombre común y corriente,
Ir a hablar ante el emperador pues era algo casi que imposible. Pero miren cómo Dios viene preparando la situación para que Pablo precisamente vaya ante el emperador. Bien. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo y qué es lo que realmente le está exponiendo ante el rey Agripa? Primero que todo, dice Pablo que lo que él está predicando no contradice la fe y no contradice la ley mosaica, la ley judía. Él no está diciendo nada contrario. Él está mostrando que Dios cumple sus promesas. Era algo que los judíos no entendían, pero Pablo está expresando que Dios cumple sus promesas y sobre todo está expresando que Él cumple la promesa de la resurrección. Era algo que los fariseos sí creían en la resurrección, pero como los saduceos no. Y luego, cuando Pablo habla acerca de ellos, acusado, siendo que esto estaba escrito en la Escritura. Era conocedor estricto de la ley. Deja claro que no actuaba con ignorancia, él sabía claramente lo que estaba diciendo. Pero además reconoce que él antes persiguió a los cristianos por lo mismo que le estaba enseñando. Se lo reconoce al rey. Pero también le está mostrando a este rey cómo Dios tuvo el poder de convertir a este Pablo, celoso del cuidado de la Escritura, perseguidor de la iglesia, para ahora ser aquel que está llevando el mensaje de la esperanza y la salvación. Lo convirtió de perseguidor de la iglesia a testigo y defensor del evangelio. Miren ese cambio que hizo. Y a veces nosotros creemos que Dios no puede obrar en nuestra vida. A veces creemos que Él no puede obrar en algunas personas que hoy están en contra del evangelio. Pero nos está mostrando la Escritura que sí lo puede hacer. Dios es todopoderoso y Él lo puede hacer. Ahora bien, miremos un poquito en detalle estos versículos de la Escritura. Y vamos a encontrar aquellas verdades que más adelante Pablo desarrollará a través de sus cartas, esas verdades doctrinales en sus cartas que dirige más adelante a las iglesias. Primero está hablando acerca de un Cristo resucitado. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 10. No sé si tengamos micrófono. ¿Sí? Ok. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Si alguien quiere leer, por favor, levanta su manito. Bien. Gracias, hermano Diego. Además, os declaro, hermanos, en el Evangelio que os he predicado. Además, os declaro, hermanos, en el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias, hermano Diego. Bien. Entonces miren cómo acá, en esta carta dirigida a la iglesia de Corinto,
Pablo está hablando acerca de la resurrección de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Estas verdades que está hablando en este momento al rey Agripa, más adelante él las coloca, verdades como cimientos, como fundamentos de la iglesia que están haciendo. Luego, vuelvo y reitero, para Dios no hay nada imprevisto. Él ya sabía cómo iba a colocar los fundamentos de la iglesia, esos fundamentos que hoy a nosotros nos siguen dando la sana doctrina que predicamos. Cristo resucitado. Bien. Luego, dentro de su discurso, Pablo habla al rey Agripa acerca del cumplimiento de las promesas divinas. Voy a leer Romanos capítulo 5, versículo 8. Voy a leerlo en Dios habla hoy. Romanos capítulo 8. Perdón, Romanos capítulo 15, versículo 8. Romanos capítulo 15, versículo 8. Versión Dios habla hoy, dice la escritura. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. En esta carta escrita a los romanos, Pablo está diciendo otra verdad, y es que el Señor promete, cumple las promesas hechas a nuestros antepasados. ¿Cuál es esa promesa? Bueno, la promesa que le hizo Abraham. En Génesis, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es una promesa que se hizo visible, que se hizo realidad en la persona del Señor Jesús. Y eso es lo que le está manifestando Pablo a la iglesia de Roma, a los romanos. Cómo el Señor cumple las promesas hechas a los antepasados, a Abraham, a los patriarcas. Bien. Pablo también habla acerca de la gracia transformadora. Ese regalo que Dios nos da y que hoy nosotros también hayamos sido transformados. Creo que la vida que teníamos antes de recibir nuestra salvación era muy diferente a la que es hoy en día. Luego es algo que hoy se sigue cumpliendo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Voy a leerla en nueva versión internacional. Anteriormente yo era un blasfemo, aquí está hablando Pablo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Díganme si Pablo no fue transformado de una manera maravillosa. Cómo primero perseguía a la iglesia, cómo primero permitía, votaba para que los cristianos fueran asesinados. Y miren ahora lo que está haciendo, llevando el Evangelio. Esa transformación que solamente la puede dar Dios, nadie más. Solo Dios puede transformar el corazón del ser humano. Y eso lo hemos experimentado nosotros como creyentes. Y también Pablo, frente al rey Agripa, habla acerca del propósito soberano de Dios en medio de las pruebas. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14. Voy a leer versión Reina Valera.
Perdón, Dios habla hoy, dice la Escritura. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14. Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar el anuncio del Evangelio. Pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Creo que en el momento en que Dios permite que vengan las pruebas a nuestra vida, como creyentes, como hijos de Dios, podemos entender que estas pruebas no es porque Dios nos quiera ver sufrir, no es porque a Él le agrade nuestro sufrimiento, sino porque Él está usando aquello que Él está permitiendo que nosotros vivamos para su gloria. Y creo que muchos de nosotros podemos entender cómo Dios se ha manifestado a través de nuestras situaciones, se ha manifestado al corazón de otros hermanos que nos ven. A veces hay hermanos que dicen, oiga hermano, yo cómo admiro su fe. Y uno dice, ¿mi fe? Pero si es que yo dudo permanentemente del Señor. Pero el Señor está usando eso para mostrarle a mi hermano la fe. Una fe que lo va a edificar a él. Y Pablo está diciendo esto. Cómo en medio de las circunstancias que él está viviendo, Dios lo usa para que más hermanos que están viendo su dificultad tengan el valor, la valentía de propagar el Evangelio. Eso es lo que Dios usa. Él usa las circunstancias difíciles de algunas personas para Él mostrarse a los demás, a aquellos que aún no le conocen. Bien, vamos a volver nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 26. Y vamos a mirar qué más le dice Pablo al rey Agripa. Bien. Vamos a leer a partir del versículo 12. Hechos capítulo 26, versículo 12. Dice la Escritura. Sigue hablando Pablo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y miren lo que dice en el 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo perseguía a la iglesia, yo lo está relatando. Y no sé si podemos ver la imagen allí. Gracias. Miren esta imagen. Yo siempre me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que quiere decir el Señor cuando le dice, mala cosa es, dura cosa es, o te es dar coces contra el aguijón? Bien, si podemos ver allí, vemos aquí a un buey que es usado en las labores del campo. Este dicho, por llamarlo de alguna manera, era un dicho popular que tenían en esa época en esa región de Jerusalén. Y consiste en que muchas veces cuando el buey estaba trabajando la tierra, cuando estaba jalando el arado, a veces se quería desviar. A pesar de que
el agricultor lo está llevando, lo está guiando por donde tiene que ir para que se hagan los surcos, aún así él se quería desviar. Y como no hacía caso, como ustedes ven ahí la vara que tiene en la mano, esa vara tenía una punta. Y con esa punta, el agricultor guiaba al buey por donde tenía que ir. Pero cuando él se desviaba con esa punta, se chuzaba y se lastimaba. Pero aún así el buey quería seguir yendo por otro lado y volvía y se chuzaba y volvía y se lastimaba. Eso le estaba pasando a Pablo espiritualmente. Pablo estaba convencido que él estaba cumpliendo con la ley, estaba cumpliendo con el mandato que el Señor le había dado a través de la ley de Moisés. En su conocimiento le estaba obrando bien. Y creo que muchas veces nos pasa eso a nosotros. A veces creemos y entendemos en un versículo de la palabra que debemos hacer algo que hacemos. Y decimos, venga, pero si yo estoy haciendo lo que dice la Escritura, ¿por qué yo veo que como que los resultados no se dan? ¿Por qué veo que como que las cosas se presentan, los resultados son contrarios a lo que realmente pienso yo que es lo que el Señor quiere? Y seguimos insistiendo, y seguimos insistiendo, y nos seguimos equivocando. Y eso ha pasado con muchos de nosotros durante muchos años. Jesús en este momento le está diciendo a Pablo eso, vea, usted no está obrando bien. Por eso le dice, dura cosa es. Porque Pablo espiritualmente se estaba alejando cada vez más de Dios. ¿Por qué? Porque estaba persiguiendo su iglesia. Porque estaba persiguiendo el mensaje del Evangelio. Él pensaba que estaba obrando bien, pero realmente estaba obrando mal. Y la única forma en que él se pudo dar cuenta fue cuando el mismo Señor Jesús se le apareció y le dijo, venga, está obrando mal. Eso nos pasa a nosotros. Cuando el Espíritu Santo se revela a nosotros y dice, venga, eso no está bien. Cuando hay ese redarguir en nuestro corazón y entendemos que eso no es lo que Dios quiere, pues es cuando comenzamos a rectificar. Claro, si realmente hay un arrepentimiento verdadero en nosotros. El hecho de que nosotros seamos salvos no significa que no nos equivocamos. No significa que no cometemos pecado. Pero viene el redarguir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me habla y me dice, Carlos, por ahí no es. Eso no es lo que yo quiero para mi iglesia. Eso no es lo que yo quiero para ti. Eso no es lo que yo quiero para tu familia. ¿Y qué tengo que hacer? Señor, perdóname. Tienes razón, me equivoqué. Pero si yo insisto y si yo sigo cometiendo los mismos errores año tras año, pues ahí me voy a estar lastimando. Le sigo dando coces al aguijón. Y eso hace que me vaya separando de Dios, que espiritualmente me vaya separando. ¿Por qué? Porque digo, pero Señor, ¿por qué tengo que estar viviendo esto si yo estoy haciendo lo que tú me dices? Pero se nos olvida que el Espíritu nos habla y nos dice, no, por ahí no es. Y no rectifico. No pido perdón, pero un perdón verdadero, un perdón genuino, sino que sigo cometiendo los mismos errores. De eso trata esa gráfica, esa imagen. Y ahí vemos cómo Pablo cae al suelo, porque es lo que le relata al rey Agripa, cómo ve una luz intensa, cae al suelo, el Señor Jesús le habla. Él queda ciego después. Todo esto se lo está narrando al rey Agripa. Y miren cómo podemos entender en la Escritura qué significa esto que el Señor Jesús le dijo. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, estudiar, escudriñar la palabra. Yo por lo menos había visto esta expresión, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, pero no lo entendía. Yo decía, ¿qué significa eso? ¿Cómo así que dar cosas contra el aguijón? ¿A qué se refiere eso? Pero cuando la Escritura nos lleva a estudiar, a profundizar, ahora sí podemos entender lo que el Señor Jesús le decía a Pablo. Ahora sí podemos entender lo que Pablo estaba haciendo contra la iglesia. Bien, ese encuentro que tuvo el Señor Jesús con Pablo, lejos de condenar a Pablo, tenía un propósito
mucho más profundo, un propósito que iba mucho más allá de esos tiempos, iba mucho más allá de esos años, iba mucho más allá de esos siglos. Jesús no se encuentra con Pablo para decirle, usted me persigue, entonces queda condenado. No. Pablo, siendo enemigo de la iglesia, fue instrumento escogido por Dios para anunciar el Evangelio. Miren las cosas tan lindas que hace el Señor. Como siendo enemigo de Él mismo, Él lo escoge para que lleve el Evangelio. Y miren hasta dónde. En este momento ya está ante autoridades y está ante reyes, llevando el mensaje del Evangelio. Jesús le declara a Pablo que ha sido escogido para ser testigo de lo que ha visto. ¿Qué es lo que está viendo Pablo? Precisamente ese encuentro que tuvo el Señor con él. Cómo él iba con las demás personas a perseguir a los cristianos, a los creyentes, y cómo hubo una gran luz que lo tumbó al suelo. Cómo él quedó ciego. Cómo el mismo Jesús le habla. Y cómo el Señor Jesús se le presenta a Pablo como el mismo Dios. ¿Quién eres, Señor? Yo soy. Y recordemos que yo soy era la forma como Dios se presentaba a los patriarcas al Antiguo Testamento. Recordemos cómo Moisés, cuando estaba en el monte, cuando estaba en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, se aparece una zarza ardiente y le pregunta, ¿quién es? El Señor le dice, yo soy. Y cuando Dios lo manda a que libere a su pueblo, le dice, venga, pero si alguien me pregunta que quién me manda, ¿a quién le digo que me manda? Diles, yo soy el que soy. Un nombre que está sobre todo nombre. Y el Señor Jesús se presenta ante Pablo como yo soy. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo está siendo testigo de eso. Y Dios lo escoge para que él hable acerca de su testimonio. ¿Cuántos de nosotros hablamos de ese testimonio que Dios ha puesto en nosotros? Muchas veces nos da temor. ¿Qué dirán? No, es que yo me convertí, soy creyente porque viví una situación tan difícil y muchas veces nosotros no somos capaces de relatar ese testimonio que Dios ha puesto en nosotros. Nos da pena. O simplemente nos da temor a que las personas nos desprecien. O como en el caso de Pablo, a que lo aprecien. Bueno, hoy no pasa eso, ¿no? Y esperemos que no vaya a pasar. Pero sentimos temor. Y miren cómo Pablo es escogido para llevar esa luz espiritual no solamente al pueblo judío. Recordemos que él comenzó a llevar también la enseñanza a los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos lo rechazaron. Recordemos lo que hemos estudiado en el libro de los Hechos. Cómo él estaba en la casa de un tal, ¿cómo se llama? A ver, si se acuerdan. ¿Cómo? Un hombre que ni siquiera era judío. Estaba en una escuela de él, que estaba ahí al frente de la sinagoga. Esa sinagoga donde a Pablo lo sacaron. Y él se fue a enseñar 2 años más al frente de la sinagoga acerca del Evangelio. Los mismos judíos lo sacaron. Y Pablo empezó a enseñarle a los gentiles, a los griegos que están en ese tiempo con él. Ahora, él le está narrando a este rey cómo él iba a llevar ese mensaje de luz también a los gentiles. Bien, esta misión que Dios pone a Pablo se relaciona directamente con esa promesa que Dios hizo al mundo acerca del Evangelio. El Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, recordemos en el libro de los Hechos, aquí en el libro de los Hechos capítulo 1, el versículo 8,
dice cómo ese mensaje será llevado hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón de la tierra. Y cuando habla acerca del último rincón de la tierra, no está hablando precisamente del pueblo judío, sino está hablando de todo el mundo, de la humanidad. Es una promesa universal, hecho por el mismo Jesús. Luego, la conversión de Pablo no la podemos ver solamente como un acontecimiento que le ocurrió a él. Un acontecimiento que solamente lo iba a poner a él en el trabajo de llevar el Evangelio, sino que realmente es un plan de Dios para salvación. Y era para la salvación de nosotros. Desde ese momento, desde ese instante en que Pablo está frente a este rey, Dios ya tenía en su plan el que nosotros, los que estamos aquí reunidos, ustedes y yo, fuéramos alcanzados por la salvación. Esto viene de muchos años, siglos, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía lo que Pablo iba a tener que vivir, ya sabía lo que Pablo iba a hablar, ya sabía que el mensaje de salvación iba a ser llevado por este hombre y por muchos otros hombres más a todo el mundo. Y que hoy nosotros, en el año 2026, podemos estar mirando cómo Dios, en su soberanía y en su amor, tenía previsto desde antes de la fundación de los tiempos que nosotros hoy fuéramos salvos, que hoy tuviéramos la gracia de la salvación, que hoy pudiéramos estar entendiendo que esto no fue algo fortuito de parte de Dios, sino que era un plan divino y perfecto y un plan eterno. Bien. En ello podemos ver también tres verdades que están anunciadas por la ley y los profetas. Primero, el sufrimiento del Mesías. Allí Pablo está hablando cómo Cristo iba a sufrir. Isaías, capítulo 53, versículos del 3 al 5. Vamos allá al libro de Isaías. Y si alguien lo quiere leer, por favor, levanta su manito. Isaías, capítulo 53, versículos del 3 al 5. Isaías 53, Versículos del 3 del al 3 5. al 5 en Reina Valera. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Analida. Entonces miren cómo en el relato que Pablo le hace a este rey, le está mostrando precisamente que él está hablando acerca del sufrimiento del Señor Jesús, el sufrimiento del Mesías. Y era algo que ya lo había dicho Dios a través de los profetas, a través de Isaías. Por eso Pablo confirma una vez más ante el rey Agripa, que era conocedor de la Escritura, conocedor de la ley, acerca de que él no estaba hablando algo que no estuviera dentro de la ley y los profetas. Nuevamente reitera la resurrección del Señor Jesús, que también estaba contemplado, que estaba escrito en la ley. Salmos capítulo 16, versículo 10, si alguien lo quiere leer. Salmo capítulo 16, versículo 10. Dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Gracias, amor. Entonces miren que el Salmo está hablando acerca de quién. Del Señor Jesús. Él es el único que es santo. Porque no dejarás, estoy leyendo Reina Valera, porque no dejarás mi alma en el Seúl, dice en esta versión, en la muerte. Ni permitirás que tu santo
El único santo que ha pisado la tierra es el Señor Jesús. Vea corrupción. Ahí está hablando de la resurrección. Y está hablando de la resurrección del Señor Jesús específicamente. Y también Pablo está hablando acerca de la salvación para los gentiles que también estaba en la ley y los profetas. Isaías, capítulo 49, versículo 6. Libro de Isaías, capítulo 49, versículo 6. Voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Isaías, capítulo 49, versículo 6. Dice la Escritura. Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Los judíos creían que la salvación era únicamente para ellos. Era una promesa dada por Dios a Abraham solamente para el pueblo judío. Pero a través de los profetas, específicamente a través de Isaías, Dios está mostrando que la salvación no es solamente para ellos. La salvación es para todos. Yo te pongo ahora por luz para las naciones a fin que lleves mi salvación, dice el Señor, hasta los confines de la tierra. La salvación es para nosotros. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Pero Pablo aquí se lo está manifestando al rey Agripa. Adicional, que también Moisés anunció que Dios levantaría un profeta semejante a él. Es decir, está hablando también acerca de Cristo, de Jesús, como profeta. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Si alguien lo quiere leer, por favor, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. ¿Alguien lo quiere leer? Deuteronomio 18, verso 15. 15. Ujú. Dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta, porque yo de entre sus hermanos israelitas. Bien, gracias, hermano. Voy a leer Biblia para las Américas. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. ¿Quién es ese profeta? Señor Jesús, al que estamos oyendo, el que ha dejado escrita su palabra para que nosotros escuchemos lo que él nos quiere enseñar. Por lo tanto, Pablo, pues ya concluye su defensa, mostrando que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de toda la esperanza de la ley y los profetas. Que el evangelio que él está predicando no está en contra de la ley, no está en contra de lo que había anunciado Dios a través de los profetas, que era de lo que lo acusaban. A Pablo lo estaban acusando que él estaba yendo en contra de la ley, por eso lo querían matar. Porque para los judíos, blasfemar en contra de la ley era sinónimo de muerte. Pero Pablo le está demostrando a este rey y a los que están allí reunidos que realmente él no estaba hablando nada en contra de la ley, sino que realmente él está predicando acerca de la manifestación del plan redentor de Dios revelado en la ley, revelado en las Escrituras. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y eso fue lo que el Señor Jesús vino a hacer. Bien, vamos a leer ya al final
del versículo 26. Vamos a leer del versículo 19 hasta el 32. Bien, voy a leerlo acá, versión Reina Valera. Dice la Escritura. Hechos capítulo 26, versículos 19 al 32. Continúa Pablo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto, esto no se ha hecho esto en algún rincón». Versículo 27, le pregunta a Pablo: «¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades de ser cristiano». Así que lo convierte. Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que habían sentados con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?». La embarró Pablo con ponerse a apelar a César, porque ya lo hubieran soltado. Es lo que está diciendo aquí el rey Agripa. Bien, miren cómo estos hombres, como el rey Agripa, como Festo, como incluso Berenice, que estaba con ellos, que era la mujer, la esposa del rey Agripa, como ellos hablan y dicen: «Venga, pero es que no ha hecho nada malo. Nosotros no vemos que este hombre sea digno de muerte, ni mucho menos digno de prisión». Pero entonces, cuando nosotros vemos y cuando dice Agripa: «Bueno, si Pablo no hubiese apelado al emperador, pues ya lo podríamos dejar en libertad». ¿Qué es lo que uno piensa humanamente, cierto? Uno cuando ve que alguna persona está en prisión y dice: «Uy, Dios mío, perdió su libertad», por lo que sea. Y eso es algo muy terrible. Para el ser humano es muy terrible perder su libertad. Y recordemos que Pablo estaba recorriendo toda la región de Asia, lo que en ese tiempo se conocía como el mundo. Lo estaba recorriendo llevando el evangelio y de un momento a otro es apresado. Inicialmente lo protegieron los soldados romanos, pero después tuvo que estar preso. ¿Por qué? Porque le iban a matar. Y como él no veía realmente garantías para un juicio justo en Jerusalén, dijo: «No, venga, yo quiero que me juzgue el emperador». Como él era ciudadano romano, pues los romanos tenían que cumplir aquella petición que había hecho Pablo como ciudadano romano. Y recordemos que en una enseñanza vimos aquí cómo, si ellos no cumplían con la ley que estaba en ese momento, pues ellos también corren el riesgo de ser juzgados. Ellos podían perder su puesto, su curul, sí, algo así, su curul. Podían perder los privilegios que ellos tenían siendo funcionarios del Imperio Romano. Luego ellos obedecían al pie de la letra. Tanto es así que cuidaron a Pablo, siendo ciudadano romano. No permitieron que le hicieran daño, ni siquiera ellos mismos le hicieron daño. Cuando se enteraron que era ciudadano romano, ¿qué hizo el gobernador? Inmediatamente lo mandó soltar, porque incluso Pablo, estando amarrado, encadenado, siendo ciudadano romano, sin un juicio previo, eso podía ser una causa para que lo pudieran castigar también.
Entonces, miren cómo finalmente Pablo empezó a ser preso. Él estaba preso, él no se podía mover con libertad. Él estaba allí, preso. Y cuando Agripa dice, venga, si no hubiera sido porque apela al emperador, pues ya ser un hombre libre. Humanamente uno dice, embarró. Como puede pasar con nosotros que a veces tomamos decisiones sabiendo que es lo normal, lo correcto, dentro de nuestras leyes, y resulta que, venga, si usted hubiera hecho eso, de pronto usted podría tener su trabajo. Dios mío, me equivoqué. Y cualquiera puede pensar lo mismo. Pero resulta que el Señor había aparecido a Pablo, Hechos capítulo 23, versículo 11, y le había dicho, venga, así es necesario que testifiques también en Roma. Y como les dije hace un momento, ¿será que Pablo, siendo ciudadano romano, un hombre común y corriente, va y se para allá ante el palacio en Roma y dice, venga, quiero hablar con el emperador? ¿Será que lo hubieran dejado entrar? Seguramente no. Es más, no lo hubieran dejado entrar. Pero el Señor usa todo esto que le está pasando a Pablo para que los mismos romanos, así Pablo esté detenido y esté preso, lo manden ante el emperador. Allá iba a llegar Pablo, ante el mismo emperador. ¿Y qué le iba a decir al emperador? Pues lo que le está diciendo Agripa. Le va a predicar acerca del Evangelio. Bien. Mateo capítulo 10, versículo 18. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesús cuando estaba aquí, en medio de nosotros, en la tierra. Mateo capítulo 10, versículo 18. Si alguien lo quiere leer, por favor. Aquí, acá o allá. Espérate que es que el micrófono está en otro lado. Mateo capítulo 10, versículo 18. Aquí la hermana Milce. Por mi causa lo llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Gracias, hermana Milce. Mire cómo el Señor Jesús ya venía hablándole a sus discípulos acerca de lo que iba a ocurrir por causa del Señor Jesús. Él le está diciendo a sus discípulos que iban a ser llevados ante gobernadores y reyes, pero con un propósito específico, y era para dar testimonio a ellos, es decir, a los judíos, a los gobernadores, a los reyes, pero también a nosotros, los gentiles. Pero también en este pasaje de la Escritura, Dios también nos muestra que Él puede transformar la adversidad en algo bueno, la adversidad en bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28. Voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la Escritura. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Puede que nosotros estemos viviendo circunstancias difíciles, hermanos. Creo que en la tarea que nosotros hacemos de estar predicando el Evangelio, se nos presentan situaciones difíciles para nosotros. Lo digo por testimonio. Nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. Pero cuando nosotros estudiamos la Escritura, podemos ver que esto no es para mal. Dios tiene un propósito en nosotros, en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, por lo que estamos pasando, en lo que estamos atravesando. ¿Cuál es ese propósito? Lo que yo tengo claro hoy día es que voy a seguir llevando el Evangelio hasta cuando Dios me lo permita. Eso es lo que yo tengo claro. ¿Con qué propósito? Eso lo sabe el Señor.
Y me lo irá mostrando a medida que yo tenga la capacidad de entender cuál es su propósito. Ese es mi testimonio. Por eso este versículo realmente me llega. Todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y no solamente Pablo en la carta a los Romanos, en Génesis capítulo 50, versículo 20, Génesis capítulo 50, versículo 20, recordemos cómo José fue vendido por sus hermanos. Y José, después de que pasó todo lo que pasó, todas aquellas dificultades, como cuando él estuvo preso allá en Egipto, como él, o Dios mejor, a través de él y a través de la interpretación de los sueños ante Faraón, ocupó el segundo lugar después de Faraón. Y cualquiera diría, no, pues José obviamente si encuentra las manos los vas a acabar porque ¿cómo le van a hacer eso? ¿Cómo lo van a echar dentro de un pozo, dentro de una letrina y después lo van a vender a aquellos mercaderes que pasaban por allí? ¿Por qué? ¿Solo por envidia? ¿Qué mal les había hecho José? Ninguno. Pero cuando José se encuentra con sus hermanos, Génesis capítulo 50, versículo 20, ¿quién lo quiere leer, por favor? Hermana Luz, ¿dónde está el micrófono? Por si acaso aquí la hermana Luz Estela quiere leerlo. Ya tiene el micrófono. Bueno, Lidia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bien, gracias, Lidia. Entonces miren cómo este mal, entre comillas, que habían hecho los hermanos de José, los hijos de Jacob, vendiendo a José, cómo ese mal Dios lo usó para cuidar la vida de quién? De su pueblo, de toda una nación. Increíble. Porque en ese momento, ¿quién era Jacob? Pues Jacob tenía sus 12 hijos. Era una familia de 70 personas. Y una familia que cuando estuvo viviendo allí en esta tierra, en Canaán, vino el hambre. Pero Dios ya tenía el propósito, ya tenía preparado el plan de salvación de la vida de esa familia. Esa familia que se iba a convertir en su pueblo escogido. Y miren cómo Dios usa esa situación difícil, esa adversidad, para salvaguardar la vida de toda una nación. Dice la Escritura que entraron 72 personas a Egipto y 400 años después, cuando viene la liberación del pueblo, eran algo así como 4 millones de personas. Un hombre vendido por sus hermanos, Dios a través de esa vida, de ese hombre, salvaguardó la vida de 4 millones de personas. Eso es lo que podemos concluir. Ahora, si vamos un poco más allá, Dios estaba también salvaguardando la vida de Pablo para que a través de lo que él estaba predicando, hoy nosotros, como miembros de su iglesia, podamos estar aquí. Como una iglesia que ha permanecido por más de 2000 años. Y una iglesia que seguirá prevaleciendo, porque eso lo dice la Escritura. Una iglesia que prevalece. Ahora bien, puede que la justicia del ser humano falle, y de hecho falla. Somos humanos, imperfectos, que nos equivocamos. Pero aún así, los caminos de Dios siguen siendo perfectos y siguen siendo rectos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. La hermana Luz Estela lo va a leer. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4.
Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Creo que ahí lo dice claro. Está hablando acerca de Dios. Él es la roca. Su obra es perfecta. ¿Por qué? Porque los caminos del Señor son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dios es justo y es recto. Esa es la justicia de Dios. Una que no falla, una que es perfecta. Y en el Salmo capítulo 37, versículo 28, nuevamente el Antiguo Testamento nos recuerda ese carácter de Dios. Salmo capítulo 37, versículo 28. Dice la Escritura, Salmo capítulo 37, versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Bien. Jehová ama la rectitud, porque Jehová no desampara a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros somos santos apartados para Dios. Dice aquí la Escritura que no nos desampara. Para siempre seremos guardados. Esa es una promesa que está en la palabra. Es una promesa que nosotros debemos tomar como nuestra para nosotros. Nosotros somos guardados por Dios. Nosotros no somos desamparados por Dios. Y ya acabamos de ver que el Señor es recto, que Él es nuestra roca, que Él es la verdad. Bien. El plan de Dios estaba muy por encima de las acusaciones injustas que le estaban haciendo a Pablo. Y hemos visto desde los versículos 23 en adelante cómo el Señor viene usando cada una de estas circunstancias para que Pablo, pudiese predicar no solamente ante los mismos judíos y los gentiles, sino ante gobernadores, ante reyes. Y vamos a ver más adelante que luego en Roma. Ese propósito de Dios se estaba cumpliendo en la vida de Pablo, se estaba cumpliendo en medio de esa adversidad. Pablo entendió su llamado. Cuando él se encontró con el Señor Jesús, él entendió su llamado y comenzó a trabajar vehementemente llevando el mensaje del Evangelio, haciendo estos viajes tan largos para ir a llevar el mensaje a otras regiones. ¿Cómo él no tuvo en cuenta que fue rechazado por su propio pueblo, por los mismos judíos? Fue rechazado, sino que dijo, bueno, si ustedes no quieren, pues ellos sí quieren. Y se fue para donde los gentiles. Y comenzó a llevar el mensaje de salvación ante los gentiles. Viene entonces la pregunta para nosotros hoy en día, o las preguntas. Así como Pablo no se avergonzó de testificar de Cristo, no sé si ya las están viendo en pantalla, así como Pablo no se avergonzó de testificar de Cristo delante de autoridades y opositores, viene la pregunta para nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a mantener nuestra fe y proclamar el Evangelio, aun cuando esto puede traer rechazo, crítica o dificultad? A mí a veces me cuesta. A nadie le gusta la crítica, a nadie le gusta el rechazo, a nadie le gusta la oposición, a nadie en la carne. Pero en el Espíritu podemos ver que esa oposición, esa crítica y ese rechazo es porque hay alguien que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. ¿Y ese alguien quién es? Dígalo con tranquilidad, hermana.
Satanás. Él no quiere que nosotros sigamos con ese trabajo de evangelización que estamos haciendo. Él no quiere que nosotros reflejemos esa luz de Cristo en nosotros, en nuestra cotidianidad, en el trabajo, en el estudio, en el Transmilenio, donde quiera que estemos. A Él no le va a gustar. Y por eso siempre vamos a tener oposición. En la carne eso duele, eso causa tristeza, pero en el Espíritu nos debe producir gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor, en medio de esa situación, Él la va a usar para glorificarse en otras personas. Y ya ahorita si hay posibilidad de participar, pues vamos a participar, si el que quiera. La segunda pregunta dice, Pablo entendió que sus pruebas eran parte del propósito de Dios. Frente a nuestras luchas actuales, lo que estamos viviendo, ¿estamos viendo las dificultades como obstáculos o como oportunidades para que Dios manifieste su gloria y cumpla su plan en nosotros? Eso sí que es difícil. Pero lo que hemos estudiado acerca del apóstol Pablo nos muestra que realmente las dificultades, las circunstancias, pueden ser una forma en que llevemos el Evangelio a otras partes. ¿A dónde? No lo sabemos. Pero que hay un propósito en Dios, sí lo hay. Bien, no sé si alguien quiera participar con alguna de estas dos preguntas, levante su manita. Tenemos 5 minutos para participar. Bueno, Milton. Gracias, hermanos. Pues antes de estas preguntas quería ver algo, compartirles cuando dice este rey Agripa, por poco me persuades en ser cristiano. El Señor me decía, esas palabras, seguramente Él lo pensó como me salvé, ¿sí? Casi me persuades como si hubiera sido un mal, pero qué duro será, y aunque no sé si el Señor tuvo más misericordia de Él antes de su muerte, pero cuando llega ante Él, y no solo Él, sino todos nosotros, ¿verdad? Y es para reflexionar en nuestro día a día, porque después Pablo dijo, estando persuadido de esto, persuadido es convencido a sí mismo, que el que comenzó la buena obra la terminará. Y en cuanto a la pregunta, sí, yo sé que personalmente toda aflicción, toda lucha, toda oposición de la carne o del mundo o de otros es una oportunidad para crecer y como dijo el pastor, no es fácil, ¿verdad? Porque cuando nos afligimos o viene enfermedad o dificultad, pues nadie quiere eso. Pero es allí en medio de eso cuando verdaderamente conocemos al Señor y Él se revela y nos revela su palabra. Entonces es hermoso pasar por la aflicción, porque no hay otra manera de conocer al Señor sino entregándonos completamente a Él. Gracias, hermano Milton. Así es. Diego. Estaba viendo el mensaje que siempre transmitía Pablo, era el Evangelio, ¿no? Puro. Muerte, sepultura y resurrección, ¿no? Hoy en día hay cantidad de evangelios, ¿no? Pero ese es el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección, que es el que nos da vida, ¿no? Que nos dice el Señor. Entonces, pues, pensaba en nosotros que, pues nosotros como creyentes, yo sé que muchos acá comparten la palabra, ¿no? Entonces, centrarnos, como decía ahí la palabra, en el Evangelio puro, como es, para compartirlo como es, no sumarle ni restarle lo que es. Así es, Dieguito. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Ven aquí, Erika. La hermana Luz Estela. Gracias.
respecto a la segunda pregunta, yo incluso la semana pasada estuve reflexionando sobre este tema, porque pues en Dios no existen casualidades, ¿no? El Señor siempre pone circunstancias en nuestras vidas, y a veces esas circunstancias es porque a veces desobedecemos, pero pues ante los que somos hijos de Dios, Él siempre encamina, porque lo que Él quiere es que se cumpla su propósito. Él encamina estas circunstancias, casualidades que no existen, para cumplir su palabra, y siempre nos lleva por el plan de la salvación, ¿sí? Por el plan que ya tiene el Señor establecido con cada uno de nosotros. El Señor nos encamina nuevamente y utiliza estas circunstancias para, no por nosotros, sino para cumplir su palabra, para que el Evangelio sea llevado a toda nación. Entonces, el Señor nos puede llevar a diferentes lugares o utilizar estas circunstancias para que hablemos de Él. Y así es, hermana Estela, muchas gracias. Bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta mañana, por su mensaje. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Amado Señor, te damos gracias por aquello que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Por aquella revelación, Señor, que tú has dado esta mañana a nuestros corazones a través del estudio de la Escritura. Te rogamos, Señor, para que podamos ver las circunstancias que se nos presentan, Señor, como una forma en que tu Evangelio sea llevado a más lugares, Señor. Hemos sido llamados a ello como tus hijos, como tus siervos, Señor, a ser testigos, Señor, de esa verdad que tú has colocado en nuestros corazones, Señor. Danos la guía, danos, Señor, el discernimiento para poder entender cuáles son los caminos que tú has señalado para nosotros, Señor. Y ayúdanos, amado Dios, a caminar con firmeza en tu palabra, Señor, en tu verdad. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Colocamos este resto de reunión en tus santas y poderosas manos, Señor, y te pedimos, bendito Dios, para que el día de mañana, Señor, sea un día donde podamos reflejar tu imagen, donde quiera que estemos, Señor. Te damos la honra, el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, amada iglesia. Vamos a el libro de Deuteronomio, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 7 al 11. Y dice la palabra del Señor en Reina Valera. Deuteronomio 15, del 7 al 11. Dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltará menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Quiero explicar 3 conceptos acá para de pronto entenderlos un poquito mejor, hermanos. Y en el versículo 11 nos habla el Señor de menesteroso. No sé si alguno de ustedes sepa quién es una persona menesterosa.
dice que es una persona sumamente necesitada, pobre o que carece de lo indispensable para vivir. Y el Señor dice que no endurezcamos el corazón. Y endurecer el corazón es cuando nos obstinamos y nos resistimos espiritualmente o somos insensibles a la voluntad de Dios, a su verdad, a escuchar la voz del Señor. Cuando el Espíritu Santo me habla y yo me hago el sordo, eso es endurecer el corazón. También el Señor nos habla en uno de los versículos, dice, y no seréis de mezquino corazón. Y mezquino corazón es falto de generosidad, falto de amor, que actúa con egoísmo y avaricia, especialmente hacia los necesitados. Sin embargo, el Señor también nos dice en el último versículo, dice, porque no faltarán menesterosos en medio de nosotros. Entonces el Señor hoy nos está hablando, hermanos, si bien nuestra iglesia no habla de un evangelio de prosperidad, porque no es así, pero el Señor también dejó su palabra, dejó sus mandamientos, dejó sus ordenanzas para que nosotros las cumplamos. Y su palabra es actual, porque aunque esto esté escrito en Deuteronomio, su palabra es actual. Eso quiere decir que siempre existirán menesterosos, o sea, gente con mucha necesidad. Y nosotros a veces endurecemos nuestro corazón y somos mezquinos cuando vamos a dar y somos egoístas. Y hay algo muy importante que dice acá, el Señor habla de que guárdate de tener un corazón perverso, diciendo cerca hasta el año 7º de la remisión. En ese tiempo, cuando llegaba el año 7º, era para perdonar todas las deudas a los que les debían. Y ahora el Señor, nosotros no debemos decir, si alguien viene y me pide algo, decir, ¿y cuándo me lo irá a devolver? Mejor no le doy, porque quién sabe si me lo podrá devolver, si me lo podrá dar. Si nosotros tenemos una relación íntima con el Señor, pues nuestro corazón no será duro y el Señor nos dirá a quién debemos darle y a quién no debemos dar, en qué momento debemos abrir nuestra mano y en qué momento la debemos cerrar. Pero yo creo que el Señor es claro y doy gracias a Dios por nuestra iglesia, por RFC, porque nos ha enseñado a ser una iglesia que no tengamos un corazón duro ni un corazón mezquino y siempre pensemos en que en nuestra comunidad y en nuestra familia extendida habrán menesterosos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es actual, Señor. Porque aunque fue escrito en Deuteronomio, Señor, dice que no faltará personas que tengan necesidad. Pero tú también dices, Señor, que abramos nuestras manos, porque tú también nos has dado, Señor, como lo hemos venido viendo, Señor, que tú das la semilla, Señor. De ti proviene, amado Señor. Y pues todo te pertenece, Señor. Todo lo que nos has dado te pertenece a ti. Que no permitamos, Señor, endurecer nuestro corazón, ni que seamos mezquinos, Señor. Que escuchemos, Señor, tu voz en todo momento. Hay mucha necesidad, Señor. No podemos decirle, venga mañana, Señor, cuando en nuestros bolsillos hay que dar, cuando en nuestra alacena hay que dar, Señor, aún tu palabra, amado Señor. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por la transparencia, Señor, que he podido ver en casi estos 12 años que he estado en este lugar, en un lugar de privilegio, Señor, donde he visto la transparencia, Señor, con cómo la iglesia maneja todo lo que tú provees para ella, Señor. Los ingresos, Señor, los recursos, los pagos, Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por cuidar nuestros corazones y aquellos que están en eminencia, autoridad, nuestros pastores, has cuidado sus corazones. Gracias, Señor. Gracias por los ancianos, porque también los rodean a ellos, Señor, y no toman decisiones a la ligera, amado Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en RFC. Gracias por tu infinito amor, tu infinita misericordia, por tu cuidado, Señor. Y aunque no prediquemos un evangelio de la prosperidad porque no es lo correcto, también, Señor, tú nos has dado, Señor, para dar. Tú eres el que te has proveído, Señor. Gracias, bendito Dios. Hoy, Señor, sigue extendiendo tu misericordia como lo has hecho hasta el día de hoy. Que nunca falte el alimento, Señor, en nuestras alacenas,
ni en nuestra familia en Cristo, ni en nuestra familia extendida, Señor. Gracias por cada día proveerte para suplir las necesidades de nuestra iglesia, que son muchas, Señor. Tal vez muchos de nosotros no las conocemos, pero también, Señor, en esa transparencia que tiene nuestra iglesia, cualquiera que quiera venir a ver la contabilidad, ver sus registros, ver lo que se hace, Señor, tienen la plena libertad de hacerlo, Señor. Gracias, amado Señor, damos a ti y hemos orado, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús y por la dirección de tu dulce Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si alguien necesita un sobre, puede levantar su manito. Buen día. Bien, la semana anterior, la hermana Vicky Ramírez hizo una invitación para que comencemos a participar en unas actividades que hemos venido orando al Señor para que nos muestre realmente lo que debemos hacer con respecto a nuestra comunidad. Hace más o menos unos 2 años o algo más de 2 años, hemos venido orando en el Consejo de Ancianos porque hemos visto la necesidad de adquirir la sede propia. ¿Por qué surgió ello? Después de la pandemia, cuando conseguimos la sede que estaba en Normandía, fue algo difícil. Difícil porque es muy difícil encontrar un sitio que sea económico en cuanto a arriendo, pero que a su vez nos sirva para nuestro sitio de reunión y para la enseñanza de los niños. Luego tiene que ser un sitio como este que tenemos hoy en día, donde tenemos un salón más o menos amplio, donde podamos recibir la enseñanza que el Señor nos tiene preparado, pero adicionalmente a ello que tengamos también el sitio para que nuestros niños también reciban la enseñanza que Dios pone en el corazón de nuestros facilitadores. Y es algo que hemos venido orando con el Consejo de Ancianos desde hace más de 2 años. De hecho, en la asamblea del año pasado y en la de este año, creo que lo anunciamos claramente que estábamos comenzando a mirar qué es lo que el Señor propone que hagamos para conseguir esos recursos. Nosotros estamos solitos. Nosotros no dependemos solamente sino del Señor. Nosotros no dependemos de fundaciones, de nadie. La iglesia se ha sostenido es porque el Señor ha puesto en el corazón de los que estamos aquí reunidos, de los que están en casa, de los que no vinieron hoy, en aportar para que nuestra iglesia se mantenga. Y es una bendición que hoy podamos tener los recursos necesarios para pagar el arriendo de acá, que no es barato. Nosotros llevamos ya 20 años como iglesia y en 20 años han sido 20 años de estar pagando arriendo. Entonces, no hagamos cuentas, pero eso ha sido mucho dinero. Luego, si nosotros estamos pagando un arriendo, y es lo que hemos pensado en el Consejo de Ancianos y con muchos hermanos de la comunidad, si Dios nos ha dado la provisión para pagar el arriendo, ¿por qué no nos va a dar la provisión para pagar una cuota y tener nuestro sitio propio? Cuando salimos de Normandía y de los sitios que hemos salido, pues apenas salimos con nuestros muebles, no más. Pero sí se ha aportado una gran cantidad de dinero durante todos esos años y hoy en día no tenemos algo físico, algo propio, que nos permita permanecer en algún sitio. Si nosotros nos vamos de aquí dentro de un año, pues a los que nos ha tocado, ir a buscar un sitio que se adecue para nuestra iglesia no es fácil. Tenemos que estar caminando, tenemos que estar recorriendo, buscando, averiguando, visitando, si nos sirve, no nos sirve, si se puede usar acá como iglesia, no se puede usar como iglesia. Por eso ha nacido en el corazón de nosotros como Consejo de Ancianos, no solamente de los pastores. Esto no es un capricho de los pastores, es una decisión que se tomó a nivel de Consejo de Ancianos. Y tampoco es un capricho de los ancianos, sino hemos venido orando para que el Señor nos muestre si realmente es su propósito o no. Por eso, parte de las actividades que se van a desarrollar es lo que la hermana Vicky propuso el domingo anterior. Y hay más actividades que van a estar dirigidas por los hermanos a quienes Dios ha puesto en su corazón a hacer esas actividades. Luego, yo quiero invitar a los hermanos
a que aquellos que realmente estén convencidos, o mejor, a quienes Dios ha puesto en su corazón ese anhelo de tener la sede propia, pues que participen. ¿Qué se propuso ahorita? Pues traer las cosas que de pronto en su casa, que estén en muy buen estado, pero que ya no las usan, pues que las traigan aquí para hacer una venta de garage y con eso recoger fondos para nuestra iglesia. Hace muchos años, un hermano, Dios puso en su corazón hacer una ofrenda. Ese dinero aún está allí, está rentando. Lo colocamos en un sete y está rentando hace muchos años. Es que este anhelo de tener la sede propia ni siquiera es de nosotros, viene de mucho tiempo atrás. Y hoy Dios ha puesto en nuestro corazón el que eso se haga realidad. ¿Cómo? Pues tenemos que trabajar para ello. Nosotros no tenemos, como les digo, un padrino que nos dé el dinero que cuesta tener una sede. La hermana Vicky habló de un lote. Sí, es una forma de decir. Así nos toquen un lote, desde que sea propio, allí funcionaremos como iglesia. Pero conseguir un lote en Bogotá es difícil. Luego vamos a conseguir una casa como esta, que si Dios nos la provee, y que Él nos dé los recursos para que la podamos adquirir. Esa es la idea. No es otra cosa más. Y es para nuestra comunidad. Eso no es para mí. No es para el pastor Camilo. No es para el consejo de ancianos. Es para todos los que estamos aquí. Los que están y los que vendrán. Porque estamos convencidos que el Señor traerá más hermanos para nuestra comunidad. ¿Queremos que sea una mega iglesia? No. Nosotros queremos seguir teniendo el trato que tenemos como hermanos. Que yo pueda sentir el abrazo de mis hermanos cuando llegan aquí a la iglesia y cuando se despiden, y pueda sentir que es una bendición para mi vida como pastor el tener el abrazo, el cariño de mis hermanos. Algo que no sea en una iglesia mucho más grande. Y no queremos eso. Pero sí queremos estar bien. Entonces los animo, amados hermanos, ya han traído cosas, ya las tenemos arriba en la oficina, las estamos guardando. Obviamente eso hará producto de un inventario que tenemos que entregar después cuentas, primero que todo al Señor, pero también a la comunidad de lo que se está haciendo. Gracias al Señor tenemos un sistema de gobierno que nos permite a nosotros como pastores y como consejo de ancianos rendir cuentas a una comunidad. Y eso lo se dieron cuenta los que estuvimos en la asamblea. En la asamblea pudimos rendir las cuentas. Y las cuentas en cuanto al dinero, pues ahí están. Tanto así que es una iglesia que económicamente ha venido progresando. El Señor ha dado lo necesario para que hoy en día podamos decir no tenemos dificultades económicas, como si las tuvimos hace algún tiempo. Entonces, eso hace que todo lo que se adquiera en la iglesia, pues sea de todos nosotros. Este sitio es para que todos lo usemos. Y de hecho los invito, hermanos, para que si ustedes quieren hacer una reunión, quieren hacer un estudio bíblico, hombre, aquí está la sede. Esto es de ustedes también. Esto es de todos nosotros. Esta casa es para uso de todos nosotros. Entonces, hermanos, nuevamente los invitamos a que se unan, aquellos que quieran, y participen para esta actividad que se va a desarrollar para adquirir fondos para nuestra comunidad. Gracias. Señora. Ok, entonces mira, aquellos que quieren dar una ofrenda económica, en el sobre colocan pro templo. Y nosotros en la contabilidad entonces ya lo direccionaremos, aunque eso va para una cuenta, lo direccionaremos para la compra del templo. ¿Sí? Entonces, pero sí, para que por favor, si alguien quiere ofrendar específicamente para ello, colocan el sobrecito pro templo. Y lo mismo, aquellos que hagan las consignaciones a través de sus cuentas bancarias, transferencias, por favor colocar o enviarnos un mensaje, puede ser a la iglesia o al pastor Camilo o a mí, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp diciendo, mire, esa ofrenda que yo di en tal fecha es para la sede, y ya nosotros direccionamos contablemente para dónde va. Bueno, gracias, hermanos, Dios los bendice. Bueno, muchas gracias. Recordemos que acá en la cartelera queda el QR para, si usted desea hacer la transferencia bancaria, puede hacerlo con el QR. Si no puede, hermano, no se afane, no se preocupe. El dinero jamás nos va a dividir, al contrario, estamos para ayudarnos mutuamente.
Entonces, bueno, ahí está también, unámonos en oración con el Consejo de Ancianos por esa decisión y que sea el Señor dirigiendo cualquier propósito frente a ese deseo. Bueno, saludamos a los que están en la virtualidad, los voy a saludar rápidamente porque ya son las 12:15. Nuestro hermano Yesid Kik, que nos acompaña desde la distancia, un abrazo, mi hermano Yesid. Nuestra hermana Lina, un abrazo para ti, para Freddy. También para nuestra hermanita Gloria, un abrazo para ti también. Para nuestra, creo que dice querida Caro, no sé si de pronto será Carolina Hermida. Discúlpeme si no es ella, Norita Beltrán. También nuestra familia Guevara, también que nos acompaña, Blanca Marleni, Sandrita Guevara, gracias por estar allí. Y bueno, recordamos este viernes 8:30 de la mañana nuestro tiempo de oración y estudio de la palabra de manera presencial y los sábados 8 de la mañana de manera virtual. Si usted tiene una petición de oración, por favor, y quiere que le apoyemos, le respaldemos, estaremos aquí muy atentos recepcionando estas peticiones para orar unos por otros. También estamos pendientes, ya muy próximos, el mes de junio se acerca nuestra celebración, nuestro aniversario, 20 años de la iglesia, 20 años. ¿Por qué ahorita en el mes de junio? Perdón, 14 de junio. ¿Por qué este mes de junio? Me ganó el pensamiento. ¿Por qué lo vamos a hacer ahorita en el mes de junio? Porque hace 20 años, en el 2006, el primer domingo de junio fue nuestra primera reunión como iglesia Redes de Formación Cristiana. Entonces, si usted tiene un recuerdo, un video, una foto, bienvenidas, las estamos recepcionando también, por favor, porque estamos haciendo un trabajo muy bonito y un programa bien especial para ese día. Entonces, por favor, ese día no tenga afán, porque vamos a demorarnos un poquito. Entonces, separemos ese tiempo. Si usted también conoce a alguien que haya estado en ese tiempo de redes y que quiere invitarlo, por favor, hágalo. Es bienvenido. Cualquier persona que haya pasado por redes también ha sido parte de nuestra familia. Entonces, también esa invitación muy cordial y con mucho amor para nuestros hermanos en la fe. Entonces quedamos despedidos. Recordamos, estamos pendientes de definir la fecha del taller de padres. Está pendiente si queda para el 31 de mayo o se va a hacer el domingo antes, teniendo en cuenta que a final de mes tenemos las elecciones presidenciales. También oremos por eso, amados hermanos, para tomar la decisión, que el Señor nos guíe, porque nuestra voz es la voz del pueblo y es un voto y debe ser dado ese paso en sabiduría. Y qué mejor que de parte de Dios. Entonces, un grande abrazo para todos los que están allá en la distancia. Bendiciones, un grande abrazo, un muy buen día.